¿Listo para la cosecha de aceitunas? Hoy haremos un prontuario, una lista de compras con lo necesario. Hola agricultores, espero que estén bien. Hoy estamos cosechando con Marco, mañana iremos a mi olivar para cosechar mis aceitunas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un prontuario, una lista de compras. ¿Qué se necesita para ir a cosechar aceitunas? Veremos dos métodos, uno más mecanizado y avanzado y otro, el más tradicional y manual, aún usado por muchos, incluyéndome. Hagamos una buena lista de compras. Al final del video diremos 4 cosas que nunca se deben hacer, así al menos las conocen y pueden estar listos para cosechar sus aceitunas. Entonces estamos en la fase de cosecha. Hagamos una pequeña guía para prepararse para la cosecha. Yo diría que esta cosecha es muy mecanizada porque tu empresa, de todos modos, es una empresa que trabaja en 100 hectáreas. Quizás hagamos los dos enfoques, tanto el mecanizado como digamos el más manual, que es el que también hacemos en mi terreno. Sin duda, esta es la cosecha más mecanizada. Es decir, un tractor con el peine al frente que inicia el trabajo, que desbroza la planta con el brazo y después los vareadores que hacen el acabado. Este método es muy rápido porque con el tractor recojo cerca del 70%. De la aceituna, los muchachos terminan el 30% restante. Ok, retiro la parte de arriba, así el trabajo es más ligero. Las redes de 100 metros de largo, que luego se recogen con el tractor usando el enrollador de redes y se deshojan de inmediato. Así que es un proceso muy mecanizado que con 7 u 8 personas garantiza con una producción normal de 30 o 40 quintales diarios. Entonces les voy a mostrar cómo se gestiona prácticamente todo. Se inicia con un tractor que transporta la plataforma. Marco lo conduce arriba y adelante va otra persona. Básicamente parece una mini excavadora con un gran vibrador instalado sobre este brazo. Entonces, primer paso, aquí cae la mayor parte. Este trabajo generalmente lo hacemos en todas las superficies bastante planas, pero hay que darle una pasada porque esta ya es una planta ya cosechada, como puedes ver, prácticamente casi todo. Pero algo se quedó pegado, por eso se hace el segundo paso. Con los clásicos vibradores, pero es un trabajo más delicado. Segundo tractor en uso. Sirve para hacer eso, para recoger la red y agrupar lo más posible. Las aceitunas, que en este caso de todas formas se recogen a mano, se transfieren a la caja y pasan al deshojador. Entonces la caja se pone aquí dentro. Aquí tenemos nuestro pal y se pone en este ventilador que quita las hojas y deja dentro las aceitunas de este bins que después se toma y se descarga. Hay pasos manuales, pero entiendes que el trabajo es mucho, pero mucho más fácil. Podemos utilizar estos medios en sistemas de plantación bastante amplios que permiten la mecanización. Tendencialmente son modernos, en el sentido de que, comparados con los más tradicionales, donde los olivos estaban plantados un poco al azar y sobre todo no en pendientes muy pronunciadas o en general no tan inclinadas. También ahí deberíamos ver cómo son las terrazas. Pero en condiciones así logramos trabajar de manera menos cansada, más productiva y más rápida, pero siempre respetando nuestras plantas. Cabe precisar que hoy en día hay otras herramientas que podemos usar, sobre todo las que se acoplan a los tractores. Si te interesa, escríbemelo aquí abajo y te las muestro. Quizá en los próximos videos hablamos un poco de los pros y los contras. Trabajamos muy rápido, generalmente trabajamos mucho más cómodos. El trabajo es mucho menos cansado, respetamos la planta, aumentamos la cosecha en cierta cantidad de horas. Así que diría que son excelentes beneficios. En contra, digamos, este tipo de maquinaria tiene la desventaja de que requiere 2 personas. De todos modos, uno que conduce y otro que va atrás. Así que la persona que va a cosechar, o mejor dicho, a hacer que caiga, la máquina de aceitunas no es totalmente autónoma porque no es semimóvil. Aunque la plataforma no es autónoma, una que sí lo fuera podría funcionar bien. Si tenemos terrenos muy pero muy planos, o si de todos modos tenemos un terreno que, como puedes ver, tiene una ligera pendiente. Siempre es mejor en estos casos estar en pareja y de todos modos contar con la estabilidad de un tractor bastante grande al frente. Obviamente en un entorno más montañoso o no como el tuyo, claramente. La cosecha puedes hacerla absolutamente con los vareadores y con las redes.
¿De qué necesitamos? Una lista de compras, tal vez sea justo para dar también algunos. Entonces redes, así que Pero esas específicamente para la recolección de la aceituna. para la recolección de las aceitunas, esta en la que estamos ahora, Voy a levantar una mientras tanto. es la mejor de todas. Se llama red tipo Pugliese porque tiene una trama gruesa y sobre todo un gramaje pesado. Entonces esta, Para que me entiendan, aquí no la rompen. O sea, solo miren. la recolección manual y una red así dura toda la vida. Con el paso de los tractores la cambiamos cada 10 años. Con uso intensivo. Con el uso intensivo, El único detalle, porque yo normalmente tienen que picar mucho, pero muy bien. Porque si tienen un poco de zarza, tienen unas ramitas, pues se les quedan pegadas y es lo peor. claramente no digieren las zarzas. Bueno, entonces ya la regué yo, así que necesitamos las redes. Tamaño de las redes. Hay diferentes tipos y diferentes opciones. La red, quizá cuadrada, de 8x8 o 10x10, cortada y envolviendo la planta individual. Entonces, ok. O bien las redes largas, ¿no? Como rectángulos de 5 metros por 8, 10, 15 o 20, la longitud que se desee. También vamos a considerar la longitud de la red, dependiendo también de cuántas personas seamos. Exacto, la red cuadrada es más manejable, incluso por una sola persona. Está claro que para una red de 20 metros de largo se necesitan quizá 2 o 3 personas. Entonces, si estás en un grupito de 4 o 5 personas, es mejor una red más larga, porque de todas formas cubre 4 o 5 plantas. Y mientras tú comienzas a recolectar, Claro, una vez que se han recogido las redes, como ves, no se arrastran a mano, sino que se toman, se atan, se jalan, porque siempre se usa el tractor para ayudarse a recogerlas. Como viste, atrás ya no hay caja porque ya se descargó, así que ya tenemos nuestro contenedor lleno. Como ves, ahora sueltan las redes, las vuelven a atar y las vuelven a extender. Así que se empieza con las redes extendidas, como en este caso. Después las abren de manera ordenada. Tomen en cuenta que es un trabajo mucho menos cansado que hacerlo a mano. Mira, el trabajo es muy sencillo. Prácticamente hay estos ganchos aquí. Se enganchan, se aprieta ligeramente, arranca el rodillo, que es un rodillo hidráulico conectado a las tomas, y empieza a rodar todo el proceso. La máquina, entonces, es un trabajo que ya no se hace a mano, que era una lata. Corro adelante para que así te muestre. ¿Cuál es su objetivo? La máquina, de todos modos, sigue recogiendo. Ellos llevan todas las aceitunas más o menos hacia el centro y después con unas cajas. Mira, quitan algunas ramas más grandes y después con las cajas las trasladan detrás de la deshojadora. Pero mira, es un trabajo que, señores, es realmente mucho más rápido. Mira ahora cómo las trasladan dentro de las cajas. Como puedes ver, de todos modos, hay una buena presencia de ramaglia. Entonces estas hay que deshojarlas, no se pueden llevar así al molino. Te muestro mientras tanto qué pasa atrás. Mira, se divide, hay un gran ventilador ahí abajo. Las aceitunas caen por su peso, pero las hojas se van. Si ves esto aquí, es el resultado. Mira, están prácticamente limpias. De todos modos, en la almazara después se les quitan aún más hojas, pero esta es la manera correcta de presentarse en la almazara con aceitunas. Miren que muchas almazaras, si no les quitan al menos un poco las hojas, no se las reciben. Tenemos nuestras redes que ponemos en el suelo, correcto. Primero se extienden las redes. Llegamos a los vibradores, aquí también. ¿Cuál es la diferencia entre vibrador y vareador? no, en realidad se llama variador, ¿ok? El vibrador es el clásico, el que tiene la pinza que agarra el tronco. Ah, ok, bien. Entonces primero... Cuando te oía decir vibrador, Dios mío, Dios mío. Ok, lo sé, yo también. No son sinónimos exactos. El abacchiatore. Aquí se abre un mundo, porque empezamos con los abacchiatori de aire comprimido, como los que tengo yo. Así que un compresor conectado al tractor o con el motor que genera aire y que lo hace funcionar. Estos variadores, en los últimos años pasamos de este tipo de variadores a los variadores eléctricos, así que con el generador o la batería del auto y el variador eléctrico, los modelos más recientes de mochila con batería y variador con batería de litio, etcétera, etcétera. La misma que luego durante el año puede usar la tijera o la motosierra. ¿Qué ventajas tiene cada una?
Los variadores de aire tienen un rendimiento notable, pero solo funcionan bien con sol, porque cuando la temporada está muy avanzada, en noviembre, y en nuestros climas en noviembre empieza a hacer frío, el aire comprimido congela en las nieblas y dificulta su buen funcionamiento, mientras que los variadores eléctricos o a batería no tienen estos problemas. Quizá tienen una duración un poco menor, porque obviamente seguimos hasta que nos cansamos. El variador a batería, un buen modelo, dura 7 u 8 horas y después de eso igual ya es todo un logro. Digamos que es un curso diferente, Son variadores, entre comillas, frágiles, pero no son frágiles, no solo requieren un poco más de cuidado porque tienen tallos muy delgados, varillas, a veces de carbono por el peso. Entonces se necesita un poco más de cuidado en comparación con los de aire, que en cambio son mucho más... Una palabra sobre esto. Pusimos las redes, quitamos nuestras aceitunas del árbol, las ponemos en cajas. Absolutamente, la recolección en cajas, mejor si están perforadas a los lados, de manera que circule el aire. Lo ideal sería quitar al menos las ramas gruesas. Yo lo hago con el soplador, así que no tenemos que usar necesariamente la desbrozadora. Nosotros también hacemos jardines con el soplador, así que no se necesitan carretillas eléctricas ni otros equipos. Usas tu soplador y ya soplas, porque ahora en la almazara ya todas las almazaras están equipadas con desramificadores, etc. Aunque se las lleves demasiado sucias, alguien te dice. Lo sé por experiencia, no yo, sino el que las llevó. Pero luego no lo parece. Pero calcula que en una caja con hojas y ramas de 18 kilos, 2 o 3 kilos son de hojas. Entonces también puede que el rendimiento en aceite varíe un poco y luego nosotros terminamos pagando por las hojas. Entonces, sobre las cajas, tal vez, el problema que hay que considerar no es tanto la caja, el contenedor, sino el transporte. En el sentido de que si uno tiene un Pandino, está bien. Si uno tiene una camioneta, también está bien. Está claro que si tienes un coche o un Pandino, así, cajas, obviamente, si tienes una camioneta o una pick-up, puedes manejarte también con los contenedores grandes. Con los contenedores grandes. Con los bins, que llevan aproximadamente 280 kilos. ¿Cuánto tiempo permanecen las aceitunas en la cesta? El menor tiempo posible. Lo ideal es entregar la aceituna al molino inmediatamente. Antes de cosechar, debemos reservar el molino adecuado. Ahora todo se hace con reservación, así que con... ¿Horarios específicos? El molino de aceite. Ahora ya están organizados. Te dan más o menos el horario o al menos los días en los que puedes venir, así que tú cosechas en función de eso. Porque cuanto menos tiempo pasa, más calidad tiene el aceite. Perfecto. Quizá también hagamos un video detallado con la guía para elegir el molino, pero también ahí se abre un poco el tema. Aquí está la observación que antes no mencioné. Cualquier tipo de variador de todas formas causa daños a las aceitunas, porque de todas maneras las llenas de golpes. Cuanto más quietas están, más estos golpes oxidan la pulpa de las aceitunas. Ahora sé que siempre tenemos a los amigos de Apulia que piensan más en las llanuras. Marco gestiona casi 100 hectáreas de olivares, todos en estas condiciones, todos en terrazas. Así que el trabajo, las máquinas le ayudan principalmente a cosechar antes y así lograr alta calidad. El segundo resultado es garantizar un trabajo menos pesado para sus trabajadores. El tercer resultado es reducir el cansancio y el error humano para evitar lesiones. Ahora digamos las 3 cosas que no se deben hacer. Bueno, yo he visto algunas, tal vez después tú agregues otras 2. Podar el olivo, es decir, podar el árbol de olivo para recoger las aceitunas. ¿Que no se debe hacer? Que no se debe hacer, que nunca se debe hacer, ¿correcto? ¿Nunca? No, nunca se debe hacer porque octubre todavía es bastante cálido. Las plantas están, en términos técnicos, en savia. Eso significa que todavía están creciendo, todavía producen hojas. Si las cortamos, las estimulamos a crecer de nuevo. Nos estamos acercando al invierno. Basta con que bajemos unos pocos grados bajo cero para que tengamos problemas de heladas y daños por frío en las hojas. Primer y segundo error que he notado, según las leyendas de los abuelos, eran estas, o sea, guardar las aceitunas en un ático para aumentar el rendimiento. Exacto, más que una leyenda, esto era una realidad. Existía. Bueno, yo lo vi. Aceitunas guardadas en el ático 15 días, recogidas en diciembre y llevadas a los molinos, quedan totalmente mohadas. O sea, ahí efectivamente aumenta el rendimiento. Ahí sube el rendimiento solo porque la oliva se deshidrata. Ok, o sea, hoy la formación del aceite, o sea, la inolición ya casi ha terminado. Digamos que podrían faltar todavía 5 o 10 días, luego ya de aceite ya no produce más. Todo lo que es diferente en cuanto al rendimiento se debe solamente a la cantidad de agua en la aceituna.
Está claro que si yo llevo las aceitunas muy llenas de agua, tendré un rendimiento bajo. Si dejo estas aceitunas 10 días al sol, se deshidratan, pesan menos y rinden más. Entonces, la regla del pasito aplica para el vino. La regla del pasito aplica para el vino, pero absolutamente no para la aceituna. Tercera cosa, aceitunas recolectadas en húmedo, o sea, completamente más. Más daños a las plantas que a la aceituna, porque las deshojamos completamente. Los variadores trabajan mal, la rayan y descargamos el doble de hojas. La última cosa que se me ocurre es la roña del olivo. Si tengo las plantas, sabemos que si tenemos la roña, solo podemos limitarla. Pero ya es, digamos, de la planta. Es endémica porque la roña, un tumor bacteriano, permanece en la planta. ¿Cómo nos comportamos? Porque de todos modos estamos tocando bastante, ¿verdad? Regla general, de todos modos, después de la cosecha, inmediatamente, en cuanto sea posible, tratamiento desinfectante. Entonces, con cobre, en este caso es mejor el cobre, porque así vamos a ralentizar el flujo linfático de la planta. Entonces usamos la mezcla bordelesa. Quizá no necesitamos tanto en este caso, pero yo he visto que es mejor así. Igual la cubrimos porque muchos no tienen licencia, tal vez para recoger cobre o la portilla. Es correcto dar de todos modos una alternativa. Entonces, hicimos un repaso general para prepararnos para la recolección. Ahora vamos a sacar otros 2 videos, uno dedicado a entender cuándo las aceitunas están listas, cuándo cosechar, qué rendimiento puedes esperar si cosechas en ciertos momentos. Y un último video, el manual para la almazara, cómo elegir la almazara, a dónde ir. Y una serie de otros truquitos. Entonces, Marco, nosotros seguimos trabajando porque hoy estamos trabajando aquí contigo, pero mañana vamos a cosechar en mi casa, así que Exacto, así que tenemos que portarnos bien. seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Buena cosecha. Nos vemos en el próximo video. Saludos a todos. Adiós.